Hola muchachos, ya regresó el loquendero de 200 suscriptores. Al fin terminó mi semana de exámenes, así que voy a aprovechar este tiempo libre para crear un nuevo video ensayo. No se vayan, que este tiene que ver con nuestro tema culposo favorito, la basura de internet. Sin embargo, esta vez intentaré traer algo diferente a lo que todos ya hemos dicho respecto al tema. Este es un nuevo análisis intentando englobar el fenómeno de los universos de Internet y los críticos hipócritas, aunque también abordaré mis opiniones y percepciones personales. Nuevamente este video será largo, así que les dejaré el temario con cada minuto, para quienes gusten saltárselo. Sin más, comencemos que esto se enfría. Para empezar, ¿qué es un eilogger? El eilogging describe el acto de expresar un odio desproporcionado hacia alguien, a menudo incluyendo deseos de daño físico, usualmente por crímenes percibidos que la persona ha cometido. Pero en el contexto específico de los lolcows, es alguien que se aferra con obsesión malsana a un lolcow en particular. No es un espectador que se ríe ocasionalmente. Es un participante activo que ha convertido la vida de este personaje en su cruzada personal. Entonces, ¿por qué alguien se obsesiona más allá de la risa y del morbo inicial? ¿Por qué se dedica a escarbar más de lo que cualquier otro sacaría? ¿De verdad cree que su cruzada es justa? Son preguntas interesantes que intentaremos responder por partes. Empecemos por el problema inicial. El eilogger cuenta con una ventaja ilusoria. Ya hemos visto que el eilogger no es necesariamente alguien exitoso o alguien realizado, de hecho, muchas veces resulta ser todo lo contrario. Solo encontró en el lolcow un reflejo deformado para sentirse mejor consigo mismo, aunque en privado también tenga cosas criticables o hasta criminales. Muchas veces ese odio surge por roces pasados con el lolcow. A partir de ahí es fácil alucinar que existe un pleito personal, y por eso sienten que su cruzada está justificada. Pero lo que viene después son simples impulsos. Cuando alguien instala ese sentimiento de superioridad, juzgar y señalar se vuelve lo más fácil. Ya no son observaciones ni críticas. Dar sermones se convierte en su deporte favorito, construyendo identidad y valor sobre los escombros de la reputación de otro. Al seguir la corriente y alzar la voz, reciben el apoyo de la turba. Ahí aparece la oportunidad de autoafirmarse y levantar su imagen. Levantar un pedestal propio es adictivo para cualquiera, porque a todos nos gusta sentirnos ganadores. Pero cuando esa sensación se construye sobre el fango del fracaso ajeno, solo evidencia lo falso de esa superioridad. Es un logro sin chiste, valorado únicamente dentro de una burbuja donde todos ya saben quién es el perdedor del momento. La gente ignorará los puntos negativos del eilogger, al menos hasta que alguien más hable primero y puedan respaldarse. Muchas veces nos dejamos guiar por el rebaño, no solo con los eiloggers, sino con cualquier opinión que nos convenga. Eso está mal, pero hablaremos de eso más adelante. Entonces, ¿qué los motiva a seguir escarbando? Podría ser el sentido de justicia o la indignación por lo delirante del lolcow. Todos llevamos una brújula moral que reacciona cuando algo está mal, y en teoría puede empezar así. También podría ser el hambre de monetizar. Donde hay audiencia, hay negocio. Los universos de lolcows y polémicas generan buen rendimiento, lo cual produce buenas ganancias. Aunque en este caso, el mono baila para monetizar el fracaso y el morbo ajeno, algo que no tiene nada de honorable. Para muchos, quienes se cuelgan de un lolcow solo para monetizar son simples parásitos. Es comprensible desde el lado más cínico, porque el lucro es un impulsor universal. Pero cuando vemos a gente demasiado resentida y demasiado pegada al drama, la explicación va más allá del dinero o de la justicia. ¡Perro, esta es mi venganza! La persona que se ensaña con destruir al lolcow y a sus aliados lo hace puramente por resentimiento. Es el rencor de alguien que ve al lolcow como un blanco seguro para descargar su frustración con la vida. No es que el lolcow haga algo criminal todos los días. A veces no hace nada. Pero aún así, quienes se obsesionan siguen escarbando. Y es entonces cuando el crítico deja de serlo, y nace el eilogger. Pero aún tenemos preguntas. ¿Los que señalan con tanta hazaña lo hacen porque tienen algo que ocultar o se están proyectando? Muchas veces suele ser precisamente eso. Es una estrategia para distraer y decirle a todos que miren para allá. Mientras más fuerte señalan los errores de alguien más intentan desviar las miradas de sus propios defectos. Es tan simple como colocarse del lado de los que juzgan y no del lado de los juzgados. Aunque sea un alivio efímero y adictivo, no cura nada.
Solo es una autoconfirmación muy gratificante, y por lo tanto, muy peligrosa, especialmente para quienes se sostienen de estos rincones. Los que se ensañan con un lorco suelen buscar expiar sus fracasos más profundos. Envidias, mediocridad, soledad o pensamientos oscuros. El lorco se convierte en su chivo expiatorio, y por eso es aceptado decirle cualquier cosa la mayoría del tiempo. Al destruirlo, sienten que destruyen esa parte de ellos mismos que detestan. Logran una catarsis colectiva, pero nada se resuelve, solo queda el odio externalizado. En este juego todos pierden. El lorco es destruido, el Eyloguer se vuelve adicto a la ira ya que le celebren lo que dice, y todo eso los aleja de un crecimiento personal auténtico. En este caso, proyectarse no resuelve nada. La pregunta que a mí más me intriga, ¿lo hacen consciente o inconscientemente? Aunque no tengamos una respuesta clara, se podría decir que la mayoría actúa de manera inconsciente. No meditan esconder lo suyo señalando a otros. Simplemente sienten esa punzada de disgusto, y cómo no hacerlo. Convertirse en promiscua a los 11 años. Me encanta ser blanca. 10% lesbiana. Es normal querer atacar la fuente de esa incomodidad. Todos podemos ver en un lorco algo que no nos gusta de nosotros mismos. Ineptitud, mediocridad, conductas inaceptables. Atacamos defectos ajenos porque no soportamos verlos en nosotros. Así funcionan las proyectadas. Puedes negarlo, pero todos nos hemos proyectado alguna vez. Es normal, todos tenemos defectos y complejos. Y claro está, un juicio no necesariamente tiene que ser una proyectada. Pero hay que tener cuidado de no caer en el ciclo de odio de este tipo de personas. Hay que saber mantener ese odio a raya y trabajar en lo que no nos gusta de nosotros mismos. El Eyloguer muchas veces pierde la humildad, deja de ser crítico y se deja consumir por el odio. Esa guerra imaginaria termina haciéndolo caer en su propia miseria sin darse cuenta, volviéndose un acosador en el proceso. También hemos visto que entre los parásitos de un lorco se devoran entre ellos, algo muy irónico viniendo de gente que se ponía como moralmente correcta. Muchas veces el lorco no tiene que hacer absolutamente nada. Son las consecuencias de sus propias acciones las que provocan su caída, ya sea por lo más reciente o porque su pasado viene a cobrar factura, pero al final su reputación inevitablemente cae. Cuando al Eyloguer le toca ser juzgado, no lo acepta. No admitirá que tiene problemas, que hizo algo mal, o que es momento de dar la cara por lo que hace o dice. Aunque a veces creen que el único responsable de su caída es el lorco. Se convencen de que el lorco está armando una conspiración en su contra, que todo está orquestado, y ahí está la ironía. Terminan igual de delirantes que la persona de la cual se rieron al principio. Y cuando reciben apenas un 1% del odio que sembraron, no saben soportarlo. Cuando esa tormenta se les regresa, el lorco ya ni los voltea a ver. Probablemente esté haciendo de las suyas en otro lado. Y lo más irónico, a veces el lorco puede seguir haciendo su contenido y recibir más repercusión que ellos, vaya, la balanza se equilibra de nuevo. Quizá la reputación de la Eyloguer no caiga al nivel de la del lorco, pero sí lo suficiente como para que la gente empiece a dejarlo de lado. No sé ustedes, pero a mí ver algo así me da satisfacción. Simplemente justicia poética. Ahora responderemos a la pregunta, ¿cómo es que en estos universos coincide tanta gente basura? Una explicación coherente sería la jerarquía por contraste. Es decir, siempre puede haber alguien mejor o peor que tú, y a partir de eso se crean niveles sociales en cualquier ámbito. Y estos sujetos intentaron aprovecharse de eso. En el mundo real, un hombre de 36 años que no terminó la preparatoria, que colecciona juguetes de las tortugas ninja y vive pegado a internet, estaría en lo más bajo de la escala social. Pero aquí, en este inframundo digital, puede reírse de un neonazi de piel morena, con aires de superioridad, ideas políticas retorcidas y fantasías de ser europeo. Y al ver que la gente se ríe junto a él, nuestro Manchild encuentra la oportunidad perfecta. Colarse en la turba, unirse a las burlas y, poco a poco, levantar su pedestal. Ahí afuera existen muchos más ejemplos similares, ustedes nómbrenlos. Pero también hay que clasificar a los tipos de personas que orbitan alrededor del fracasado principal. El lorco. El sol alrededor del cual gira todo este sistema de porquería. Puede hacerse conocido por distintas razones, pero siempre termina convertido en el centro de atracción de toda una comunidad de humillación mediática y lucro por sus cagadas. Los Eyloguers. Los que más cerca orbitan del sol, y más riesgo tienen de salir quemados.
ven en un lorco una oportunidad para obtener beneficios, ya sea dinero, fama, o desviar la atención de sus propios trapos sucios. Suelen ser los más moralistas o los que más se dejan consumir por el odio. Tarde o temprano suelen acabar mal, volviéndose acosadores, o siendo expuestos por sus malos actos, pasados o recientes. Los convenencieros y oportunistas. Pueden ser amigos o creadores de contenido que se acercan o se mantienen cerca, generalmente del eyloguer, solo por los beneficios que pueden sacar. A veces siendo cómplices en las cosas turbias que hagan. Lo hacen porque por sí solos no destacan ni en contenido ni en personalidad. Al final terminan siendo conocidos como el amigo de alguien más. De aquí suelen nacer varios eyloggers y acosadores. Los acosadores y dañados saben que estos círculos son terrenos de desmadre y descontrol. Entran a fastidiar y destruir porque no tienen nada mejor que hacer. Casi siempre estas personas arrastran sus propios problemas y frustraciones, y los vienen a soltar en estos círculos. Los críticos y justicieros llegan con intención de exponer los actos más deleznables. Algunos exponen solo al lorco por la conveniencia y seguir la corriente. Otros pocos también exponen a las figuras que todavía tienen el apoyo de la turba. Algunos se dejan llevar por el odio y pueden volverse eyloggers, otros logran mantenerse limpios y coherentes. La audiencia y las bases. Por la exposición del caso, llegamos nosotros, la audiencia, pero a su vez llegan quienes buscan hacer de esto un circo, creando grupos en alguna red social, que más temprano que tarde se acaban corrompiendo. De aquí suelen nacer amistades, alianzas, y muchos personajes menores que luego continúan con la trama, por decirlo de alguna manera. Los inocentes y víctimas. Un grupo pequeño, pero real. Suelen ser conocidos de la figura problemática o críticos con poca culpa, que quedan absorbidos por la tormenta. Muchas veces la turba o la figura problemática suele buscar una razón mínima para arrastrarlos. Eso sí, hay eyloggers que intentan meterse en este grupo para victimizarse, pero ya conocemos ese truco patético. Entonces, tenemos trazado este perfil, basado principalmente en el AMP3 verso, Tom verso y Espartaco verso, los universos de lolcows más grandes de los últimos tiempos. ¿Cuál es el sol que los atrae? Simple, ver a un blanco fácil del que todos se están riendo, se ven atraídos inconscientemente como polillas a la luz, listos para aprovechar la oportunidad de saciar su morbo e indignación, de monetizar de la burla del momento, o de colarse a la turba para su propio beneficio. Entonces, ¿cuál es la gravedad que los mantiene pegados? Simple, muchas veces son fracasados y frustrados, que vienen a convivir y a burlarse de otros fracasados, olvidando por un instante que ellos también lo son. Se quedan porque ese sentimiento de superioridad, fama y poder es adictivo, se vuelven unos yonkis adictos a su dictadura imaginaria. Lo más gracioso es que estos dos en particular, se terminaron burlando de güeyes que eran una década menor. Viéndolo así suena súper patético, ¿verdad? En el caso de los que son de la peor calaña, se quedan porque ven que aquí hay más gente de su misma clase. Acosadores, fetichistas, extremistas políticos, trastornados, pedos, etc. Viven en línea porque en otro lugar no se aceptarían sus conductas, sus ideologías o sus gustos, que pueden ir desde lo cuestionable hasta lo ilegal. Algunos pueden disimular mejor que otros, aunque su basura no permanece bajo la alfombra para siempre. Y los entornos problemáticos en los que se meten solo los mantienen más pegados al fango. No hace falta ser creyente para darse cuenta de que esta gente colecciona más pecados capitales que logros en su vida, conductas e impulsos humanos que si no los controlas, te condenan. No necesitan ningún castigo divino, porque ellos solitos se condenan a sí mismos. Al final esto se parece mucho a un infierno, pero no al de Dante, sino a uno mucho peor. El de Gelupa Boss, todo mierdero ridículo y autoinfligido. Ya vimos qué pasa con el sistema de estos universos, pero hay otra pieza en este rompecabezas. Nosotros, el público. Se podría decir que compartimos impulsos similares a los de un eyloguer o incluso de un lorcow, pero veamos. Detrás de cada universo de internet suelen haber historias enredadas y complejas, que para algunos resultan interesantes. Seguir el drama en tiempo real, armar el rompecabezas y descubrir giros y conexiones es tan adictivo como ver telenovelas o reality shows. La diferencia es que aquí no hay ficción. Son vidas reales, nos podemos sentir más cercanos a los involucrados, sentirnos parte del chisme, y eso también nos puede mantener pegados. Cuando vemos a alguien hundirse en su propia miseria, nos puede producir un alivio extraño. Quizás se sientan identificados con las frases, al menos yo no estoy tan mal, o no quiero terminar así.
Los universos de lolcows y polémicas nos dan un shock y entretenimiento constante. Eventos surrealistas, ridículos, o indignantes. Y todo desde la comodidad de nuestra silla, sin sufrir sus consecuencias, o al menos eso creemos. Aunque duela admitirlo, todos somos patéticos en algo. Todos tenemos zonas grises, miserias y vergüenzas, algunos más que otros. La basura de internet llena esa necesidad de morbo y superioridad que todos llevamos dentro. No deberíamos señalar por ello, porque es parte del ser humano. Aunque esto se vuelve reprochable cuando se transforma en obsesión y llega a lo enfermizo. El problema es esa necesidad de odio, pertenencia, y una narrativa que puede cegarnos. Al señalar monstruos, podemos convertirnos en uno. Entonces, ¿cómo sabemos si el abismo nos está mirando de vuelta? Hay muchas banderas rojas, como que esto logre afectar demasiado tu humor cotidiano, cuando llegas al punto de desearle mal prolongadamente a otra persona, y sobre todo, cuando justificas cualquier acción con el argumento de se lo merece. Es decir, cuando el odio te consume y eres incapaz de verlo. Cuando el abismo te regresa a ver, no te vas a dar cuenta. Y por eso debes tener cuidado. Ahora sí, el detalle que debería asustarnos. Muchos de nosotros, en las circunstancias correctas, podríamos terminar igual. Cualquiera con una distorsión cognitiva, el ego hecho polvo, autoestima baja y redes sociales al alcance puede caer en malos lugares. Y eso no solo aplica para círculos de lolcows. Esto aplica para cualquier mal lugar de la vida real o digital. La mayoría de los que entran en estos ambientes no están demasiado sanos en más de un aspecto. Lo que marca la diferencia entre un perdedor y alguien normal, es que hay quienes sí tienen redes de apoyo, amor propio, perspectiva diferente y, sobre todo, la voluntad de buscar ayuda, esforzarse en su vida, tratar sus problemas y cambiar para bien. Y los que terminaron en estos universos, hundidos en su propia montaña de miseria, no tuvieron esos factores o se negaron a buscarlos. Es triste, claro, pero no justifica en absoluto sus acciones posteriores. La justicia a mano propia surge cuando las autoridades no cumplen su labor. Eso es entendible. Desafortunadamente, las funas y linchamientos digitales rara vez son 100% efectivas o benignas, y mucho menos cuando un lolcow grande entra en juego. Y sí, los lolcows y algunos keyloggers, actualmente son repudiados por lo que son y lo que hicieron, eso nadie lo discute. Podrán recibir su dosis de crítica y repudio porque se lo buscaron, pero incluso así, no somos jueces para dictar que una campaña de hostigamiento que dura meses, o hasta años en el caso de los lolcows, sea un castigo apropiado. Desafortunadamente, en internet la moral es extremadamente flexible. La mayoría de las veces, el fin justifica los medios. Se le da más importancia a la estrategia que a la dignidad propia y ajena, porque la justicia a mano propia no es perfecta. A veces son necesarias estrategias no tan limpias para exponer a una rata aún más sucia, así que en ese caso tener moral está difícil y hasta sale contraproducente. La cancelación, por más rompehuevos que sea, ya está instalada en internet. Tiene pros y contras, pero como cualquier cosa llevada al extremo y mal dirigida, termina siendo destructiva. Seamos sinceros, si tu barrio agarra a un delincuente y lo amarra al poste de luz, ¿lo seguirías apedrando por 8 meses? No sería lo más práctico, ¿verdad? Pero esto nos regresa al inicio. Estas cosas ocurren porque las autoridades no hacen lo que deberían, la justicia no llega, y a nosotros nos mueve ese impulso de tomarla en nuestras manos, una acción imperfecta, pero acción al fin y al cabo. Hay quienes desean que se denuncie, hay quienes dicen que lo harán, pero la verdad es que el 90% de las veces no hay ningún proceso legal por problemas que ocurren en internet, por más graves que sean. Lo único que hay es la exposición, y el repudio de la gente. Entonces, ¿está bien tomar justicia por nosotros mismos? Sí, porque creo que muchos aquí ya perdimos la fe en el sistema hace tiempo. Y viendo cómo las plataformas y las autoridades son de negligentes, las figuras y contenido basura van a seguir ahí, a menos que nosotros hagamos algo. Pero ojo, también hay límites. Como espectadores, debemos saber medirnos. ¿Cómo nos medimos? La diferencia entre ejercer justicia y caer en acoso sistemático está en la proporcionalidad y en la conciencia de nuestras propias acciones. No se trata de ignorar la ira o la indignación, se trata de no permitir que el impulso nos arrastre a participar en una turba demasiado a fondo, o convertirnos en algo igual o peor que la persona que criticamos. Hay que saber cuándo parar, así de simple. En cierto modo es entendible que no queramos parar porque realmente no hay ningún cambio.
Eso sí, la creación de grupos dedicados al acoso, a mí en lo personal, me parece muy de perdedores. Y no, estas basuras no son de justicia ni exposición, pasan rápidamente de ser grupos de memes a traer el peor tipo de basuras a convivir. A veces cuando alguien no va a cambiar, es preferible dejarlo que se pudra en su miseria, antes de que nos pudra a nosotros también. Porque como dije anteriormente, el abismo te regresará a ver, y tú no te darás ni cuenta. En estos días, imaginar a un youtuber de críticas que sea coherente con lo que profetiza, y que más encima, tenga moral real, es como encontrarse $100 por la calle. Lo que más vemos en los youtubers comentaristas y críticos más conocidos es la incongruencia y la hipocresía. A partir de eso nace el deseo de la audiencia de que Wosingo critique a Rob Paper, de que Rob Paper señale a Dama G, de que Late reaccione a la funa de Mao, vaya, de que la gente famosa critique a sus amigos como critica a sus enemigos. Los vemos como hipócritas porque sueltan la lengua cuando se trata de otras personas, pero cuando sus amiguitos hacen cosas similares, ahí solamente callan o agachan la cabeza. ¿Es hipocresía? Sí lo es todo doble moral, juzgar con una vara a los de fuera y juzgar con otra a los de adentro. ¿Es cobarde? Claro que sí, porque denunciar a alguien nefasto que hizo cosas malas no les cuesta nada mediáticamente, al contrario, les da estatus y validación. Pero hablar en contra de un aliado o alguien endiosado podría costarles ese prestigio, futuras colaboraciones, o un posible aliado o contacto. Eligen proteger su capital social interno antes que ser coherentes con sus supuestos valores, evidenciando su moral selectiva. ¿La gente tiene derecho a enojarse? Tenemos derecho, porque hemos visto que estas personas construyen su imagen pública señalando o riéndose de malos actos ajenos. Si se hacen famosos por criticar, su moneda tiene que ser la coherencia y actuar acorde a la moral que profetizan. Y cuando dejan de ser coherentes, la gente lo nota. Obviamente si algo perjudica a su círculo, van a evitar hablar del tema porque no les conviene, es simple estrategia, pero entonces nos preguntamos, ¿es una estrategia respetable o criticable? Es criticable, aunque comprensible hasta cierto punto. En un medio donde los contactos y las alianzas lo son todo, quemar los puentes alrededor no es algo que cualquiera pueda permitirse, pero ese es el punto. Si no están dispuestos a ser igual de incómodos con sus amigos que con sus enemigos, entonces no son ningún crítico respetable, son simplemente oportunistas con micrófono. Y cuando son oportunistas con micrófono, su palabra sigue valiendo. Su palabra pierde valor tan pronto como demuestran un fallo lógico. Su autoridad moral se convierte solo en entretenimiento tribal. Esa crítica y comentario moralista solo se vuelve en un arma que se saca a conveniencia, y cobardemente cuando los objetivos son blancos fáciles. La audiencia que es inteligente lo verá, aunque el núcleo de fans no se disipará y hasta seguirá aplaudiendo, porque es entretenimiento al fin y al cabo. Dale relevancia, contactos, poder, y poco a poco verás la verdadera cara de alguien. Y cuando la gente se da cuenta y sale a hablar, pierden lo más valioso que pueden tener como comentaristas, la credibilidad. Se vuelven otro convenenciero hambreado protegido por la turba, y contribuyendo al mismo ruido de fondo donde solo hay que hablar y señalar al próximo funado, porque es el tema del momento y da vistas. ¿Qué es lo malo de ser youtuber de críticas? La gente espera coherencia y juicio lógico de tu parte, y no solo eso, la gente exige que seas crítico sin distinciones, porque si no lo haces tu personaje se cae, y lo único que queda es otro tipo del montón que apunta donde le conviene solamente porque por dinero baila el mono. Los youtubers de críticas y su comunidad han estado condenados a la podredumbre desde el principio. Sobre todo porque el camino hacia la relevancia está pavimentado con silencios cómplices y puentes que nadie quiere quemar, pero que al final se terminan quemando igual. Aunque el resultado final es el mismo. Hagan lo que hagan, su reputación se ve agraviada. Si hablan en contra de un aliado, quedan como traidores ante su círculo, aunque tenga buen recibimiento mediático. Si callan, quedan bien con su círculo, pero la gente los ve como cómplices que defienden algo malo. Pierden por todos lados. Una gran parte de los llamados justicieros de teclado no actúan desde una moral sólida, sino desde una moral performativa. Se presentan como los correctos, los indignados, pero en el fondo operan como falsos moralistas, inconsistentes, oportunistas y, muchas veces, unos contradictorios doble cara. En Internet no existe un certificado de autoridad moral.
La relevancia se gana diciendo lo correcto, en el momento correcto y contra el enemigo correcto. No importa tanto la coherencia de los actos, sino cuánto resuena el discurso con una audiencia sedienta de ver caer a alguien. Así, muchos se convierten en los buenos por simple oposición. La audiencia tampoco busca un juez justo. Mientras el hacha caiga sobre el cuello que todos señalan, pocos se preguntan por la moral de quien la empuña. Una proyección, 2 proyecciones o 45 proyecciones pasan desapercibidas siempre que exista un enemigo público que concentre la atención. Un moralista falso puede pasar horas denunciando lo que está mal, mientras en privado replica conductas iguales o peores. Y aunque no siempre podemos saber con certeza quién tiene una moral real, sí hay indicios claros. La moral auténtica es constante y coherente. No se aplica por conveniencia ni con favoritismos. Quien tiene integridad critica con la misma firmeza a sus amigos que a sus enemigos. Busca la verdad incluso cuando esa verdad le incomoda o le resta prestigio. Su discurso se alinea con sus acciones, dentro y fuera de Internet, y no nace del deseo de quedar bien o de ver caer a alguien, sino de valores reales. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo diferenciar una crítica válida de alguien que solo habla para descargar su frustración? La respuesta es sencilla, la gente realmente íntegra no necesita gritar, ni subirse a un tren del mame, ni disfrutar de la humillación ajena. Critica cuando es necesario, corrige cuando puede y sabe cuando el silencio es más honesto que el ruido. Y si hablar de moral incomoda, hablemos de honestidad. No confundir honestidad con descaro ni con cinismo. El descarado lanza verdades a medias o insultos crudos para parecer auténtico. El cínico usa el escepticismo como escudo para no comprometerse con nada y sentirse por encima de todo. Eso no es honestidad, es una pose. La honestidad real es menos glamorosa, menos espectacular, y por eso, más aburrida. Desafortunadamente, Internet se vuelve radical, y con razón, cuando se expone un caso grave de grooming, abuso o crímenes. El problema aparece cuando esa indignación deriva en una lógica tribal. Si no estás a mi favor, estás en mi contra. Y la pregunta del tema, ¿somos hipócritas como audiencia con poder de juez? En muchos casos, sí. En general, decimos querer ver caer a groomers y abusadores, exigimos justicia, consecuencias y cambios, pero no siempre buscamos redención en los casos menos graves, o verdadera justicia en casos más fuertes. Muchas veces buscamos espectáculo, y echar a alguien malo a patadas de Internet. Por querer ver caer a los malos, por sumarnos a la turba, por repetir como un mantra que algo está mal, pero yo te pregunto, ¿llegaste a la conclusión de que alguien es despreciable por tu propio análisis, o porque alguien más ya lo dijo? A veces, Internet no busca comprender ni cuestionar, sino sentirse respaldado en un mantra compartido. Ya saben, la sensación de pertenecer. Algo comprensiblemente humano, pero peligroso cuando lleva al pensamiento de tribu. Dicen escandalizarse de las creencias y conductas de alguien malo, mientras demuestran su ideología sectaria persiguiendo a alguien por no pensar como ellos. Se indignan por la falta de ética del señalado, pero no tienen problema en monetizar, amplificar y estirar el chicle hasta el infinito. No están ahí para que algo mejore, ni para que alguien rinda cuentas, están ahí por el afán de provocar, generar conflicto, por puro desgaste ajeno. Y por eso, difícilmente cambian. Como les decía mi abuelo, gente sin oficio, ni beneficio. Pero tranquilo, todo lo que sube, tiene que bajar. Cualquier comunidad puede convertirse fácilmente en una cámara de eco, porque Internet está diseñado para eso. Solamente basta con navegar entre comunidades opuestas y darte cuenta de lo diferentes que son lo una de la otra. Los seguidores de una figura pública tienden a defenderla, pero como dije, el problema empieza cuando ese apoyo constante construye la ilusión de que esa persona no se equivoca. La atención, el apoyo y la lealtad de la audiencia son el combustible que mantiene viva a cualquier figura pública. Muchas veces lo hacemos de forma inconsciente, otorgándoles un nivel de cercanía, respeto y prioridad emocional que no se merecen. No necesariamente porque sean malas personas, sino porque hay algo fundamental que no debemos olvidar. Los creadores de contenido no son tus amigos. Están ahí para que tú consumas lo que producen, lo que dicen es un monólogo construido para que los mires. Aquí entra el concepto de las relaciones parasociales. Relaciones emocionales que solo existen de un lado. Ves a alguien hablándole a una cámara, mirándote a los ojos, compartiendo de su vida. Parece que te habla a ti, pero no es así. ¿Y por qué nos vinculamos tanto con estas figuras?
A veces es simple entretenimiento o admiración. Otras veces es algo más profundo. Validación, pertenencia e identificación. Al coincidir con sus ideas, no solo los apoyamos a ellos, también nos reafirmamos a nosotros mismos, por eso existen las comunidades. El problema se agrava cuando estas figuras empiezan a llenar vacíos emocionales. Confundir a un creador, una comunidad, o algo parasocial con una figura fraterna o emocionalmente cercana no solo es un error, es un riesgo. Por eso ciertas narrativas se propagan con tanta facilidad. Como audiencia, nos falta criterio propio lo suficientemente sólido como para resistir la corriente sin cuestionarla a fondo. Hemos visto que para quienes tienen opiniones contrarias son castigados por ir a contracorriente. Y aunque esas personas se hayan expresado mal o hayan cometido errores, con los meses o los años terminan teniendo razón en lo que sí acertaron. El circo siempre apaga sus luces, lo único que queda es el juicio del tiempo. Así que a ti, querido espectador, cuando veas una comunidad sesgada, obsesionada, o que no vale la pena, no entres. No contribuyas a que figuras como Jerry, Kenny Lewright, Ruinaversal, Plutonic Clown, etc., vuelvan a ganar relevancia. Sujetos que surgen usando la indignación ajena como combustible para carreras mediocres, que sin polémica, no se sostienen. Entonces, ¿cómo identificamos y prevenimos que estas figuras vuelvan a surgir? Es simple. Se vale ser un hambreado, se vale hablar del tema del momento. Y en cuanto a ser un lolcoutuber, si fuera ustedes no miraría al abismo por tanto tiempo. Lo que no se vale es otorgarles el derecho y la autoridad moral de erigirse como jueces, como los papeadores, como los moralistas insoportables que buscan construir su teatro miserable explotando a personas aún más miserables. La clave es la que llevo repitiendo todo el video. No idealizarlos, no endiosarlos, no darles poder. Mantenerlos con los pies sobre la tierra. Si alguien empieza a comportarse de forma cuestionable, hay que cuestionarlo. Y si ante las preguntas responde con soberbia, victimismo o evasivas, la respuesta es sencilla. Vete. Esas comunidades degeneran en sectas, y oh sorpresa, suelen terminar mal. En mi experiencia personal, he notado que muchísimas cosas que he deseado y he hecho se me han regresado, a veces incluso con más fuerza. Puedes creer o no en el karma, pero esto es tan lógico como que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando uno ya no puede avanzar por cuenta propia, es crucial hacer lo posible para sacar huevos, y buscar ayuda o algo bueno a lo que aferrarse. Esto no es fácil, pero es necesario si queremos evitar que las cosas deriven en algo mucho peor que el punto de partida. Yo mismo fui espectador de este circo. Mi punto de entrada fue el Don Verso alrededor de mayo de 2023, en un momento de mi vida donde, para ser sincero, no tenía la mejor de las suertes, y no tenía nada mejor que hacer. Al principio, era como descubrir una telenovela con una década de lore. Me atraían las ganas de descifrar una historia tan enrevesada. Yo era de esos pendejos que lo veían como una serie de televisión. Sé que puedes estar pensando que lo que realmente me enganchó fue el desmadre, los insultos, las humillaciones y las papeadas. Y no lo voy a negar, también me quedaba por eso. Por la diversión, y por la sensación de que era bueno que expusieran a gente genuinamente nefasta. Llegué a pensar que los que exponían a los malos eran automáticamente buenos, y que por eso merecían ser enaltecidos. Cometí el error de idolatrar y endiosar a gente que no debía, de seguir al bando supuestamente correcto, solo para que al final se terminara revelando sus verdaderas caras. Al final del día ninguno es bueno, no somos buenos, solo son bandos despedazándose sin propósito. Con el tiempo, me adentré en temas mucho menos populares, podía entender referencias, ubicar gente, prácticamente estaba siguiendo los epílogos de la historia. Ese mismo morbo, diversión y hasta pertenencia a la comunidad, me hacían seguirlos viendo. Llegué a sentir repulsión por Plutonic Clown, más que nada porque en mi vida privada, he convivido con personas moralistas que resultaron ser unos dobles caras, es decir, reflejé mis frustraciones en un caso de internet. También cometí ese error de dejarme llevar por la indignación y yo mismo meterme al séptimo círculo esperando que algo cambie. De hecho, por eso mismo hago este video, todavía quisiera pensar que algo puede cambiar con dar mi mensaje. El video del Ruinaversal lo hice porque precisamente sentí ese impulso de indignación, en mi mente pensaba, ¿cómo es que este hijo sigue difamando a diestra y siniestra sin que el internet entero le caiga encima?
Y como veía que lo seguían endiosando, aún diciendo y haciendo cosas tan ridículas, simplemente pensé, bueno, si nadie más lo hace, lo haré yo mismo. Cuando veo a un tipo del que se puede reír fácilmente, no me entra tanto ese impulso. Pero cuando veo un hipócrita, un muerto de hambre, un miserable, más me entra la indignación. De hecho, tengo que admitir que esa es la razón por la cual sigo escribiendo esto. Yo también soy propenso a dejarme llevar, igual que los tipos de los que hablé durante todo este video. Y ahora como creador de contenido nuevo, todo lo que acabo de señalar también se me puede aplicar a mí. Bien, le podría hacer una parte 2 al video del Ruinaversal, me podría dedicar a ver sus directos, desmentir sus mentiras, y a reírme de él. Pero no lo debo hacer. Porque estaría perdiendo mi tiempo, estaría haciendo lo mismo que critico, y porque pelear con un fracasado por tanto tiempo me puede convertir en uno. Vivir así de amargado, con una autoestima tan baja y un ego tan frágil, no debe ser bonito. Tratar de hundirlo más sería como patear al perro que ya está en el piso. Entonces, ¿cuál fue mi error en todo esto? Darle demasiada importancia a cosas que no deberían consumirme tanto, no salir a tocar suficiente pasto. Ahora quisiera que me cuenten ustedes, ¿cuándo y por qué se adentraron en universos de LOLcows? ¿Cómo estaba su vida en ese momento? ¿Qué sentían mientras consumían ese contenido? Los leo en los comentarios. Eso sí, sean honestos. Acá se van a respetar todas sus experiencias sin juzgar, porque creo que puede salir algo interesante de ahí. Reconocer los errores puede doler en el orgullo, pero recuerden, mientras más alto es el orgullo, más fuerte es la caída. Como dije anteriormente, Internet está diseñado para ser una cámara de eco. Así que somos propensos a caer en lo mismo otra vez. Entonces la pregunta real no es quién tiene razón. La pregunta es, ¿cómo evitamos convertirnos en lo mismo que criticamos? Fácil, mírate a un espejo, y sé autoconsciente. Reconocer que eres capaz de errar, de dejarte llevar, de caer en dinámicas tóxicas. De estas dinámicas de linchamiento es de donde sale la peor gente de Internet. Cuando alguien actúa solo para alimentar su superioridad moral, todas las barreras caen. Solo les importa el aplauso y la sensación de estar por encima. Un ego hambriento es el motor más peligroso, porque no siente empatía ni remordimiento. Los universos de LOLcows son muy rentables, es cierto, pero rara vez producen justicia real. No hay proceso legal, no hay reparación. Los que terminan más odiados y destruidos suelen ser los parásitos que orbitaban alrededor. No los admires, no los tomes como figuras paternas. Los hipócritas no merecen tu idolatría. En el mejor de los casos, merecen lástima. Si quieres verdadera justicia, lo correcto sería denunciar. Pero seamos honestos, nadie lo hará. Lo que sí podemos hacer es no idolatrar a quienes viven de señalar con el dedo. Apoyar, quizá. Convertirlos en intocables, ni de chiste. Mantener la crítica encendida no es ser un hater, de hecho, es el acto de respeto más grande que puedes hacer por un creador de contenido. Un desacuerdo honesto es el antídoto más fuerte contra las cámaras de eco y contra sujetos que solo quieren compensar su vida vacía sintiéndose poderosos en Internet. Existe el dicho de que un árbol que crece torcido, se queda torcido. No siempre es cierto, pero tampoco es una mentira total. Cambiar es difícil, especialmente cuando llevas años evitando hacerlo. Aún así, la decisión sigue siendo personal. Hablar de cambio no es hablar de perdón, ni mucho menos de borrar el daño causado. Hay actos graves, especialmente aquellos que involucran abuso, grooming o violencia, que merecen consecuencias reales. La esperanza no está en que todos cambien, está en dejar de justificar a quienes no quieren hacerlo. Así que hagámosle un favor al mundo, dejemos de ser NPCs, aprendamos a pensar, hagámoslo por un 2026 sin tener que ver tanta gente pendeja como en años anteriores. Vaya, este video me tomó como 3 semanas hacerlo, irónico porque el del Ruinaversal me tomó solo 2, jaja. Espero que les haya gustado este pequeño avance con mi edición. Estaba intentando aprender a usar Adobe Premiere y After Effects, pero esas vainas parecen física cuántica, así que me limité a Canva y Sony Vegas. Si tienen alguna crítica, corrección, sugerencia o queja, todas son bienvenidas. Los voy a estar leyendo y también a sus experiencias. Y aunque no siempre de corazón no responda, sepan que sí leo los comentarios, y algunos de verdad me han llegado al cocoro.
no se olviden de cuál era el punto de este video. Critíquenme, critiquen a todos, pero de forma sana. Estar en desacuerdo no significa ser enemigos. No te pido que estés de acuerdo conmigo, solo te pido que no dejes que nadie piense por ti. Ya va siendo hora de evolucionar como especie, ¿verdad? Quizá a futuro haga más vídeos, me gustaría enfocarme en ensayos más personales o más reflexivos. Tal vez no atraigan tanto como el morbo y la basura de internet de mis últimos vídeos, pero me encantaría que se quedaran, para poder compartir un poco más mi modo de ver las cosas. Ahora sí, sin más, me voy, que mi familia ya está cantando villancicos. ¡Felices fiestas!